Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy voy a hablaros de cómo la corrección política y el activismo ideológico de género dentro de la misma academia le planta cara a la ciencia y a la investigación. Y es que el pasado 7 de septiembre de 2018 se publicó en Quillette un revelador artículo titulado "Activistas académicos mandan un artículo publicado al agujero de la memoria". El artículo estaba escrito por Theodore Preston Hill, un matemático investigador que había estado trabajando en una tesis aritmética junto con el profesor de la Universidad de Pensilvania Sergei Tabachnikov alrededor de la hipótesis de gran variabilidad masculina. ¿Y qué coño de hipótesis es esa? Pues la hipótesis de gran variabilidad masculina giraría en torno a la noción de que hay más idiotas y más genios entre hombres que entre mujeres, que se encontrarían sobrerepresentados en todos los extremos de la distribución. Esto quiere decir que aunque a lo largo de cualquier distribución la media de los hombres y las mujeres se puedan llegar a solapar, los varones tienden a estar sobrerepresentados en los extremos de estas. Fue la feminista y crítica social Camille Paglia la que dijo aquello de "no hay ninguna mujer como Mozart porque no hay ninguna mujer como Jack el Destripador". Y aunque esta frase parezca una provocación, también se podría explicar a través de la biología. Las investigaciones de Darwin ya en el siglo XIX encontraban que pese a haber muchas excepciones, por regla general tiende a haber más variabilidad en los machos que en las hembras de la misma especie en todo el reino animal. Las evidencias de estas hipótesis son bastante robustas y se han consolidado a través de la observación de especies que van desde víboras hasta el salmón rojo, a avispas y orangutanes, así como a seres humanos. If you took a random woman out of the population and a random man, and you had to bet on who was more temperamentally aggressive, if you bet on the man, you'd be right 60% of the time. But you'd be wrong 40% of the time. And that's not a walloping difference, right? 60-40. It's not 90-10. So there's a lot of overlap between men and women in terms of their levels of aggression. And you think, well, they're more the same. Yeah, except. So then let's say, let's play a slightly different game. Let's pick the 1 in 100 most aggressive person from the random population. Well, they're all men. And that's why all the people in prison are men. Most. Well, yeah, it's 90 to 95%, right? So, and often if the women are in prison, it's because they got tangled up with a really bad guy. Susan Pinker también hablaba de ello en su libro La paradoja sexual y afirmaba lo siguiente: hay más hombres muy tontos y más hombres muy inteligentes, más hombres extraordinariamente vagos y más hombres dispuestos a matarse trabajando, hay más hombres con debilidades biológicas y más con áreas aisladas de brillantez. Pinker en su libro también hacía eco de los estudios del psicólogo escocés Ian Deary, que había llegado a documentar el fenómeno después de examinar los expedientes de más de 80.000 niños, casi todos nacidos en Escocia en 1921. El equipo de Deary concluyó que a los 11 años los cocientes intelectuales de los niños y de las niñas eran de promedio iguales. Sin embargo, era imposible pasar por alto la diferencia en la variabilidad de los varones. La cantidad de niños en los extremos superiores e inferiores de habilidades eran significativamente mayores que las de las niñas. Y aquí podemos ver la gráfica en la que se ve que en la parte media de la distribución las niñas superan claramente a los niños, pero en los extremos de la distribución son los varones los que están por encima de las niñas, tanto en la parte alta como en la parte baja. La filósofa y racionalista Helena Cronin también lo mencionó en una conferencia en la que hablaba de las diferencias entre los sexos. Now, obviously, greater male competitiveness alone pushes men to the top powerfully, but science also reveals another such sex difference. It's to do with the tails of these statistical distributions, that is, the ends of the curves. For all sex differences in all species, this is not just humans, all sex differences in all species, there's a difference in the shape of the tails. Among males, the variance, that's the difference between the best and the worst, and the most and the least, or whatever it is, tallest and shortest, is far greater than among females. Females tend to cluster round the mean, that curve there in the middle. Females tend to cluster around the mean. The tails are far less far apart, but among males the variance can be great, huge. So males are almost bound to be overrepresented both at the bottom and at the top. I think of this, I hasten to say metaphorically, as more dumbbells but more Nobels. An extreme example of the right-hand tail, which even the scientist who found it said in the paper staggering, for the ability in mechanical reasoning in the top 0.1%, that's admittedly a very rarefied atmosphere. Try and guess what the male-female ratio is. It's 236 to 1. That's how far the Nobel's dumbbells effect
can push the difference between males and females. Y el profesor de Harvard Stephen Pinker también hablaba sin tapujos sobre la mayor variabilidad masculina en su capítulo dedicado al género en el libro de la tabla rasa. Como dato que confirma una expectativa de la psicología evolutiva, para muchos rasgos la curva de los machos es mucho más plana y ancha que la curva de las hembras. Es decir, proporcionalmente hay más machos en los extremos. A lo largo del sector izquierdo de la curva se observa que los chicos son mucho más propensos a sufrir dislexia, discapacidad para el aprendizaje, deficiencia de atención, problemas emocionales y retraso mental. En el sector derecho se observa que una muestra de estudiantes dotados que sacaban una puntuación de 700 de un total de 800, en la parte de matemáticas de la prueba de evaluación académica, los chicos superaban a las chicas en una proporción de 13:1, aunque las puntuaciones de chicos y chicas eran similares en el sentido general de la curva. Y Fernando Díaz Villanueva escribió un artículo para Disidencia al respecto del caso en cuestión, Matemáticas de género se llamaba, que os recomiendo a todos que lo leáis por cierto, en el que hacía una distinción pragmática comprobando la variabilidad masculina en relación a los premios Nobel y a los asesinatos. Los datos están ahí para quien quiera echarles un vistazo. Desde que empezase a entregarse el premio Nobel allá por 1901 se han concedido un total de 896 galardones. Solo 49 los han ganado mujeres, un 5,4%. De esos 49, 31 correspondieron a las categorías de literatura, paz y economía, que son los Nobel más políticos, menos atados a méritos concretos fácilmente objetivables como la química, la física o la medicina. Podríamos pensar que esta diferencia tan grande se debe a que las mujeres no han tenido acceso a la educación superior, pero esto no es del todo cierto, al menos desde la segunda mitad del siglo XX en los países del primer mundo, que son los que copan el 98% de los Nobel concedidos desde su fundación. Una relación similar encontramos en la población reclusa. En 2017 había en España 58.814 personas encarceladas, de las cuales 54.449 eran hombres y 4.365 mujeres, es decir, el 8%. Porcentajes similares encontramos en otros países como Estados Unidos, Alemania o Francia. Parecería que la variabilidad masculina no es tanto una hipótesis sino algo ya contrastado. El caso es que Theodor Hill y Sergei Tabaknikov lo que pretendían era elaborar una teoría matemática que explicase por qué se daba esta gran variabilidad entre hombres. Hill presentó junto con el profesor Tabaknikov un argumento matemático basado en principios biológicos evolutivos y enseguida obtuvo los halagos de algunos colegas especializados en esta materia. Cuando publiqué una preimpresión en los archivos de acceso abierto de matemáticas en mayo del año pasado, un investigador de variabilidad de la Universidad de Durham en el Reino Unido se puso en contacto por correo electrónico. Describió nuestro documento conjunto como un excelente resumen de la investigación hasta la fecha en este campo, y agregó que sin duda sustenta mi trabajo anterior sobre impulsividad, agresión y teoría evolutiva general. Y es agradable ver un modelo teórico real que pueda ser sobre la discusión que creo que la literatura, especialmente en educación, ha carecido hasta la fecha. Creo que esta es una buena adición al campo. Y una vez redactado el trabajo, pues los dos profesores intentaron publicarlo en la revista Mathematical Intelligencer, cuya editora jefe, Marjorie Senecal, era una profesora emérita de matemáticas e historia en el Smith College, y estaba encantada con el borrador que le habían presentado los dos profesores. Y el trabajo fue así sometido a varias revisiones adicionales por la guía de la editorial de la revista, y el 3 de abril de 2017 el manuscrito fue oficialmente aprobado para su publicación, y programado para aparecer en el primer número de la revista internacional en 2018, junto con un reconocimiento en forma de apoyo financiero de la NSF, que es la National Science Foundation, lo cual sería básicamente el procedimiento normal en estos casos. Pero en estos momentos fue cuando explotaba en Silicon Valley la polémica alrededor del ingeniero James Damore, que fue despedido de Google por hacer un memorándum en el que sugería que varios factores biológicos innatos podrían ayudar a explicar las disparidades de género en los trabajos de altas tecnologías de Silicon Valley. Mucha gente ha malinterpretado a James Damore, y James Damore no dijo en ningún momento que las mujeres no deberían dedicarse a trabajos de alta tecnología en Silicon Valley. Al contrario, James Damore daba ideas para intentar atraer mujeres a estos puestos. Lo que James Damore estaba intentando hacer es explicar a través de la ciencia por qué no había tantas mujeres en esos altos puestos de la tecnología, y entre estas potenciales causas incluyó la hipótesis de la alta variabilidad masculina. Pero bueno, aquello fue un súper escándalo, por lo que podemos deducir que el ambiente estaba relativamente sensible alrededor de esta temática. Y en el momento en el que el profesor Sergei Tabaknikov publicó una preimpresión del trabajo en su página web, comenzaron los problemas para los dos matemáticos. La asociación WIM de Mujeres en Matemáticas se puso en contacto con Tabaknikov para decirle que su paper podría dañar las aspiraciones de jóvenes impresionables y que los lectores menos sofisticados podían interpretarlo como a una autoridad de las matemáticas que apoyaba un conjunto de ideas muy controvertidas y potencialmente sexistas. El 4 de septiembre, Sergei escribió un mail a Theodor Hill para decirle que ya estaba cansado y que el escándalo que estaba empezando a gestar no daba signos de retroceder. Hasta su jefe del departamento de la universidad le había explicado que, y voy a citar textualmente, a veces valores como la libertad académica y la libertad de expresión entran en conflicto con otros valores a los que Penn State estaba comprometido. O sea, tiene que ser frustrante de cojones que tu jefe de departamento universitario te diga algo así abiertamente. No, sí, la libertad académica y la libertad de expresión es que están muy bien, pero es que entran en conflicto con las ideologías del activismo feminista de género al que damos prioridad. Así que lo vas a tener complicado. Una colega le había increpado a Sergei que él tenía que admitir y combatir el prejuicio,
y le agregó que la creencia de que las mujeres tienen una menor probabilidad de tener éxito en matemáticas en el extremo superior es un prejuicio. Es que no es un prejuicio, que algo sea en sí no es un prejuicio, el problema es qué hacemos con estos datos. Cuando los académicos más listos e inteligentes son imbéciles es que estamos perdidos. Theodore Hill, por supuesto, estaba preocupado e incluso escribió a la Asociación de Mujeres en Matemáticas para abordar cualquier preocupación que pudieran tener al respecto del trabajo. Él incluso estaba dispuesto a que su trabajo fuese otra vez revisado por ellos nuevamente. Nunca recibió respuesta. El 8 de septiembre, la National Science Foundation les comunicó que el reconocimiento de fondos de la NSF debía ser eliminado de inmediato del trabajo en cuestión. Estaba asombrado, nunca antes había escuchado que la NSF solicitara la eliminación del reconocimiento de fondos por cualquier motivo. Por el contrario, generalmente están encantados de tener un reconocimiento público de su apoyo a la ciencia. Por lo visto, la Asociación de Mujeres en Matemáticas habían firmado en secreto una carta a la NSF esa misma mañana en la que mostraban su preocupación de que ese documento, con ideas pseudocientíficas, pudiese ser perjudicial para el avance de las mujeres en la ciencia. Pero bueno, aún así los dos matemáticos aún estaban satisfechos, ¿no?, con la idea de que el trabajo por lo menos se iba a publicar en la revista. Esto no iba a durar mucho. El mismo día, la editora en jefe de la Mathematical Intelligencer, a la que antes le había parecido un trabajo excepcional, les comunicó que debía rescindir la aceptación previa de su paper, ya que varios colegas la habrían advertido de que la publicación del trabajo podría traer reacciones extremadamente fuertes. En mis 40 años de publicación de trabajos de investigación, nunca había escuchado sobre el rechazo de un documento ya aceptado, y entonces le envié un correo electrónico a la profesora Senecal, que es la editora en jefe de Mathematical Intelligencer, en el que ella respondió que no había recibido críticas por motivos científicos y que su decisión de rescindir se basaba por completo a la reacción que temía provocaría nuestro artículo. En ese momento, el profesor Hill no sabía que una profesora senior de la Universidad de Matemáticas de Chicago, de nombre Amy Wilkinson, se había dado cuenta a través de la publicación en su web del avance de Tabachnikov y, por supuesto, había escrito a la revista para quejarse. Wilkinson, que luego obtuvo el apoyo de su padre, un psicometrista y estadístico que escribió la Intelligencer a petición de su hija para expresar sus propias dudas, incluyendo su creencia de que el artículo simplifica los problemas hasta el punto de la vergüenza. Es curioso que la editora de la revista invitó al padre de Amy Wilkinson a debatir en una mesa redonda con los autores del trabajo al que había calificado de simple y vergonzoso, pero se acabó negando, alegando que otros eran más expertos que él en ese campo. Y probablemente las personas más cualificadas eran los autores del trabajo que él había criticado abiertamente, alentado por su hija. ¡Qué cosas! En este punto, Sergei Tabachnikov, que ya temía que su puesto y su carrera en la universidad peligrase, decidió retirar su nombre del paper. Y visto cómo está el patio, tampoco se le puede reprochar mucho, o sea, no todos tienen que ser mártires de la causa. Sin embargo, Theodore Hill, que ya tenía más de 70 años, estaba retirado y ya era perro viejo, pues decidió seguir adelante con él. Y el 13 de octubre, un editor de la revista New York Journal of Mathematics se puso en contacto con él muy interesado por su trabajo. Presenté debidamente un nuevo borrador, esta vez como único autor. Y después de un informe de árbitros muy positivo y un puñado de revisiones supervisadas, Steinberg escribió para confirmar la publicación el 6 de noviembre de 2017. Aliviado de que la prueba finalmente hubiera terminado, reenvié el enlace a colegas interesados. Pero resulta que, por desgracia, un editor de la revista era Benson Farr, que no era otro que el marido de Amy Wilkinson, la profesora de matemáticas que había boicoteado el artículo en el Mathematical Intelligencer. Y lo que nunca jamás había sucedido en un paper de investigación sucedió. 3 días después de que se publicase, el periódico desapareció y volvió a aparecer más tarde con un artículo completamente distinto en las páginas donde antes había estado el trabajo firmado por Theodore Hill. El profesor Farr había enviado un furioso correo electrónico a Steinberg en el que exigía que se eliminara el trabajo de inmediato. Por lo visto, el suegro de Farr, un estadístico famoso, continuó: ya había pinchado muchos de los agujeros en el ridículo estudio. Mi trabajo estaba políticamente cargado de pseudociencia y era una porquería, y al alentar a la New York Journal Magazine a aceptarlo, Rivin había violado un deber científico con fines puramente políticos. Por lo visto, los que estaban fuertemente politizados eran ellos y no la caterva de activistas que querían acabar con un estudio científico porque los resultados no eran de su agrado. Mark Steinberg habría defendido el trabajo de Theodore Hill, pero la mitad de su junta había amenazado con renunciar y acosar al diario a menos que retirase el artículo. Steinberg, ante la perspectiva de perder un legado científico que había fundado hace 25 años, optó por capitular. Los colegas con los que hablé estaban horrorizados. Ninguno de ellos había oído hablar de un periódico desaparecido en ningún campo después de la publicación formal. ¿Rechazado antes de la publicación? Por supuesto. ¿Retractado? Sí, pero solo después de una investigación cuyos resultados serían públicos a modo de explicación. ¿Pero simplemente desaparecido?
Nunca. Si un artículo formalmente arbitrado y publicado puede ser borrado del registro científico y reemplazado por un artículo completamente diferente, sin ninguna discusión con el autor o ningún anuncio en la revista, ¿qué significará esto para el futuro de las publicaciones electrónicas? Lo que se estaba permitiendo era que causas ideológicas en relación a la malentendida igualdad de oportunidades interfiriese con el estudio científico desapasionado y libre de cualquier carga política. Era el miedo del activismo feminista a que una causa no ideológica pudiese explicar parte de la distribución de hombres y mujeres en nuestras sociedades. Y no hay ninguna incompatibilidad entre la igualdad de oportunidades y la posibilidad de que mujeres y hombres no sean idénticos e intercambiables. Los individuos no se han de juzgar ni deben estar limitados por las medias estadísticas de sus grupos, aunque estas medias estadísticas y estos datos nos puedan ayudar a interpretar y a entender las causas que dan pie a una realidad concreta, aunque a gran parte del feminismo hegemónico le gustase la idea de que fuésemos un folio en blanco al nacer, la famosa tabla rasa de la que hablaba Stephen Pinker. Porque así nada justificaría las diferencias entre sexos más que la discriminación y la construcción social machista de nuestras sociedades. Sin embargo, la realidad es un tanto distinta. Y la realidad es que hay factores innatos a la vez que hay factores sociales que condicionan nuestras elecciones a lo largo de nuestra vida y nuestra distribución en la escala social. Y no, esto no significa que debamos aceptar una suerte de determinismo biológico, porque como ya hemos dicho, las medias de los grupos no inciden sobre ningún individuo en concreto. Al 90% de las chicas, por ejemplo, les puede encantar jugar con muñecas y eso no quita que tú puedas libremente pertenecer a ese 10% de personas a las que no les gusta jugar con muñecas. No se debería sacar ninguna conclusión sobre un individuo basados en las medias de su grupo, pues las generalizaciones alrededor de un sexo casi siempre se probarán falsas con respecto a algunos individuos en concreto. Pero estas generalizaciones estadísticas basadas en estudios académicos nos pueden ayudar a entender la disposición de los grupos en la realidad social. El problema es que ahora el diálogo alrededor de determinados temas está en peligro por cierto activismo radical que no acepta ninguna otra manera de ver la realidad que su errónea concepción del mundo. La dialéctica de los constructos culturales extremos y los grupos enfrentados. Aceptar que existe una mayor varianza masculina ayudaría a explicar muchas cosas sobre nuestra distribución como hombres y mujeres en nuestras sociedades. Sin embargo, debilitaría la hipótesis de que vivimos en un malvado patriarcado que prepondera a los hombres de forma sistemática por encima de las mujeres. Y cualquier explicación fuera de la línea ideológica es perseguida de forma agresiva y furibunda con técnicas de acoso y derribo que normalmente se suelen dar fuera de la mesa de diálogo. Ya en 2005, el presidente de Harvard, Larry Summers, se vio envuelto en una polémica porque había hablado del posible origen de las diferencias de género en las facultades de ciencias más prestigiosas. Larry Summers también habló en ese momento de la variabilidad masculina. Todo el mundo se le tiró al cuello y después de invertir 50 millones para contratar y fomentar mujeres y minorías en la universidad, casi a modo de disculpa, Summers tuvo que dimitir en 2006. Porque la ciencia será al servicio de la ideología o no será. Además es que luego son los imbéciles de esta cuerda los que abanderan la ciencia para las chorradas más grandes que te puedas encontrar. ¿Es machista el aire acondicionado? ¿What? Ya en 2017, el aliado Pepo Jiménez, que me llamó repugnante por Twitter, escribió en relación al metabolismo basal que en teoría nos hacía diverger en la preferencia de temperaturas a hombres y mujeres por 3 grados. Pepo Jiménez escribía lo siguiente: el jefe controla el termostato, el jefe suele ser hombre, el hombre decide programarlo según sus sensaciones. Así será un año más en la mayoría de las oficinas y empresas españolas, a pesar de lo que diga la ciencia. Tócate los cojones. Lo que diga la ciencia, Pepo Jiménez, claro que sí. Aquí nos encanta echar mano de la ciencia, a menos que la ciencia sirva para explicar cosas que nosotros le achacábamos al heteropatriarcado. Entonces ya la ciencia pues no mola tanto y hay que perseguirla y censurarla. Por cierto, la pseudochorrada del aire acondicionado machista ya fue refutada por Bow en un artículo en Medium que os voy a dejar en la descripción. La lectura que había hecho Pepo Jiménez sobre el estudio de los aires acondicionados había sido un poco sesgada para variar. Pero estas son las clases de chorradas que se publican y se preponderan en los periódicos a día de hoy. Lo que ha sucedido con el trabajo a Theodore Hill o lo que le pasó a Larry Summers o a James Damore es un aviso a navegantes, una forma de bullying sobre la investigación en general y los investigadores en particular. Tened cuidado los de ciencias, biólogos, matemáticos, estadísticos y científicos en general, porque las partes del conocimiento académico que choquen con nuestra ideología están vedadas y si entráis, ateneos a las consecuencias. Acababa el artículo de Villanueva de la siguiente forma: no tratan ya de jibarizar el debate, sino directamente de eliminarlo. Lo han conseguido en el ámbito mediático, donde la disidencia se paga muy cara. Están ahora con el académico. Cuando la intimidación y la censura provienen de las mismas instituciones que deben alentar la investigación y el debate, es que algo muy importante está muriendo. Y creo que por el bien de nuestras sociedades es de imperiosa necesidad que trascendamos nuestras ideologías a la hora de explorar nuestras realidades objetivas y simbólicas. Ya no solo tenemos que recuperar nuestras humanidades y con presteza, sino que tenemos que impedir que también se hagan con el control de las ciencias. Porque 2 más 2 no son 5 por mucho que lo diga el activismo feminista académico. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros
bienvenidos al canal. No se me olvida todo el revuelo que ha habido esta semana alrededor del caso de Serena Williams. Intentaré hacer un vídeo rápido o no tan rápido, que espero que esté lo antes posible. Ya he pedido algunas camisetas y espero tener muestras la semana que viene. Aún falta un poquito para que salgan a la venta, pero tendré los primeros modelos, aunque estos sean para recompensas de gente de Patreon. Nada más que decir, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Patreon, mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Gracias. Creo que en noviembre Jordan Peterson vendrá a España y estoy intentando por todos los putos medios mover una entrevista con él. Hacer ruido, por favor, por las redes sociales. Y nada más, muchísimas gracias, vuestro apoyo es importantísimo para que este canal siga creciendo y no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra. Strange thing happened on the way to a better world. In pursuit of an admirable quest, that is, a world free of sex discrimination, where you're judged on your own qualities and not your sex. Truth and falsity went topsy-turvy. The truth, the science of sex differences, became dangerous, unmentionable. And in its place, the conventional wisdom, which is a ragbag of ideas that have long been extinct, but are kept ghoulishly alive by popularity, they became the entrenched orthodoxy, influencing public thinking, agendas, and policy making, and completely crowding out science and sense. So, sex differences stem ultimately from different reproductive strategies, but they pervade our entire psychology, and their distribution differs, giving rise to differences between the two groups. So the life priorities of men and women are not identical. I'll repeat, not identical, because the orthodoxy conflates equality and sameness. Constantly, when people are concerned about equality, what they immediately jump into instead is sameness. But you can't expect sameness for males and females. On average, there are these differences. So conventional wisdom began with an injustice, with women being denied choice just because they were women. But that's morphed into a deeply misguided quest. Sameness of outcome for males and females in all fields, 50-50, 50%. Well, that's not good enough. Conventional wisdom is a science-free zone with factoids where facts should be, and a dreadful jargon generator where theories should reign. It's outrageous that it should be taken seriously at all, that it occupies a position where science and evidence should prevail, and that it dominates policy, even though its precepts have long been rendered utterly extinct, first by a scientific understanding of sex differences, and second through political progress against sex discrimination. Now, science doesn't dictate goals. I'm not saying it's only science, but it can help us to achieve our goals. And as Marx didn't ever quite say, if we want to change the world, we first need to understand it. And how can we forge a fairer world if we allow beliefs that are long extinct to stand in the way of what is really indispensable, the Darwinian science of sex differences? Thank you.